es una fecha histórica para México, que si bien es cierto enuncia los ingresos, también es cierto que manifiesta en este informe que no se crearán nuevos impuestos. Esto significa que las finanzas de la República están siendo manejadas con una verdadera visión de futuro. ¿Cómo generar riqueza? Habla el presidente de la República en relación a la inversión de la iniciativa privada, a la inversión productiva, a la inversión que genera empleo, y la inversión que genera empleo genera riqueza. Ya no una riqueza vía impuestos, sino una riqueza vista desde el punto de vista de la inversión. Esto es importante. El desarrollo de un país ha dependido siempre de la inversión que se tenga, y le está apostando el presidente a ello. No descuida el presidente lo que es la formación del nuevo mexicano, y creo que está reforzando la reforma constitucional del artículo 3 y el artículo 73, que nos llevan a un nuevo futuro educativo. El artículo 3 para dar certidumbre sobre la obligatoriedad, sobre la laicidad de la educación, pero una educación de calidad. Para poder garantizar esa educación de calidad está la profesionalización, pero también está la infraestructura educativa, porque no puedes tener profesionales de la educación si no tienen infraestructura educativa. Y por ello el artículo 73 habla sobre esta infraestructura. Hoy el presidente habla sobre los bonos de infraestructura educativa en la Bolsa Mexicana de Valores para poder respaldar los alcances de los programas educativos, y manifiesta cómo podrá funcionar esta infraestructura educativa a través de la Bolsa Mexicana de Valores, y manifiesta que se harán emisiones para bursatilizar a largo plazo 20 o 25 años de una parte del ramo 33 que reciben los estados en el rubro de otras aportaciones o que tiene que ver con aportaciones educativas. Esto significa que el presidente se ha fijado en esta bursatilización una meta de 50,000 millones de pesos para generar este bono de infraestructura educativa. ¿Qué se pretende con este bono? Que en cada entidad educativa se va a consultar las escuelas, como lo dice la reforma del 73, de infraestructura, como es la luz, a cuál le falta, como es el agua, como son los baños, como son los techos, como son los pisos firmes que anunció el presidente, y en su defecto también, si ya se tienen estos elementos, ver la cuestión del equipamiento con mobiliario para mejorar la educación. La federación, dijo el presidente, se encargará de este proyecto con los recursos que antes tenían los estados, pero que en muchos no se aplicaban correctamente. Para el gobierno es un bono social, por sus características de apoyo a la educación. Establece también el presidente que le apuesta a tener mejores escuelas que cuenten con mejor mobiliario y equipo necesario para que el futuro mediano en estos mismos niños pudieran ser productivos y pudieran garantizar, ahí sí, que paguen el impuesto cuando sean adultos o el IVA cuando sean adultos, y le está apostando a largo plazo a aumentar el ingreso fiscal de la nación. Es importante el pronunciamiento del presidente de la República cuando establece
que en la educación básica hará obligatorio el inglés. Si queremos hacer un mexicano más competitivo, necesitamos darle las herramientas de los idiomas para que se pueda desenvolver en cualquier actividad del mundo. Hoy, este pronunciamiento del presidente abre las puertas a no generar mano de obra barata, sino a generar una mano de obra muy competitiva, que seamos capaces de realizarnos en cualquier parte del mundo. Un nuevo México, con esta gran visión de futuro que está dando en su mensaje. Es dar confianza en la formación de un nuevo mexicano y confianza en la conformación de un México muy diferente al que estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que está marcando tareas, no nada más a los ejecutivos estatales, municipales, a las cámaras, a los congresos de los estados o al Congreso de la Unión. Está dando una tarea a toda la ciudadanía para transformar este México.